amando el Magdalena, ¿sí? Eso me lleva a pensar como, bueno, pero tú cómo amas algo que no conoces, ¿sí? Y es como en este punto que tanto conocemos del Magdalena y cómo podemos amar al Magdalena realmente pues, desde reconocerlo, ¿sí? Entonces, pues así es que pues, yo quisiera partir sobre mi ponencia y es contarles un poco cómo el río Magdalena puede ser abordado desde la geografía regional, no solo como un cuerpo de agua, no, sino al contrario, o sea, como este cuerpo de agua permite que confluya lo humano, lo geográfico y diversos aspectos que han permitido que construyamos un poco también esta idea de nación. Pues en el siglo XIX pues se da ese tránsito de la colonia, la república, que pues se ve muy marcado pues también por estos vínculos, ¿no? El río Magdalena pues va a abarcar actualmente, va a pasar, ¿no? 18 departamentos y todos los departamentos que tiene Colombia, y su cuenca va a recoger pues diferentes características. Entonces, para abordar la geografía regional, el río Magdalena plantea tres aspectos que para mí pues, resaltan desde las fuentes que abarqué. Acá me parece importante resaltar que las fuentes que usé fueron especialmente crónicas de viajeros, imágenes, dibujos, literatura, pero las fuentes son fuentes que son sobre todo de personas como externas, no son fuentes internas. No son de nacionales, sino viajeros que venían de Europa, de Estados Unidos. Entonces, pues es importante ¿no? tener en cuenta que esa es solo una perspectiva, ¿no? Habría que mirar como otras. Entonces, inicialmente, el primer, bueno, son tres aspectos, ¿no? El marco natural, la población y la actividad económica. La primera que abordo pues, es el marco natural. Entonces, acá parto de, este es un poema que hace Manuel María Maniedo. Él fue un escritor político colombiano, poeta. Y en este poema de Al Magdalena, este es un fragmento, ¿no? Me gusta cómo ver primero como esos detalles que hay sobre cómo se percibe el Magdalena. Entonces mencioné inicialmente las corrientes, el cisne, raudo curso, tigres, dantas, varoniles olas, también menciona los cadáveres de cedros, acá menciona la ceiba, serpientes, diferentes, o sea, toma muchos aspectos de la fauna de la flora del Magdalena, pero para resaltarlos como algo como un poco agresivo, un poco rudo, ¿no? Y esto es algo muy común en este tipo de fuentes. También, por ejemplo, retomando como un libro que escribió Soledad Acosta de Samper, se llama Una holandesa en América, es como un relato ¿no? de una mujer que viaja de Europa, tiene que viajar a Bogotá, entonces tiene que transportarse por el río Magdalena. Entonces en la novela pues retratan el río Magdalena como algo muy agreste, pues comparando como esa Europa civilizada a lo que no es civilizado pues en el transcurso del viaje por el Magdalena. Adicionalmente pues ya tomo como fuentes dibujos que hacen llameros, por ejemplo tengo a los franceses Charles Chaplin, Gaspar de Molière, el estadounidense William Henry Curtis, el español José María de Ávila. Entonces estos son dibujos que claro que nos hacen destacar estos viajes, donde se resalta bastante el aspecto de las aves, algo que resalta, bueno, Magdalena tiene un ecosistema de bosque seco tropical la mayor parte del recorrido. Algo que resalta este ecosistema es la diversidad de aves, la diversidad de plantas, y pues muchas plantas que todavía no se identificaban. Entonces acá tenemos diferentes aves que están en el dibujo, adicionalmente en el fondo se ve un barco con dos personas. Y es curioso como en estos dibujos donde se resalta mucho la naturaleza, no se deja de lado la población. Hay como una especie de simbiosis, ¿no? Ahí entre el río, las plantas y las personas que se dibujan, ¿no? Entonces a veces son los bocas que se dibujan o a veces son habitantes de la ribera. También están pues las palmas es algo muy permanente en los dibujos
es la babilla. La babilla la dibujan mucho, ¿no? Y respecto a este dibujo que hace el Pietro de Alba, él anota, ¿no? Con este dibujo, un texto. Y él dice, más con el objeto de distraerte que contra causa, he continuado hoy con mis dibujos copiando una especie de garza llamada guaco de agua en el país, un armadillo y una babilla. Especie de caimán de más de 2 metros de longitud y que no se diferencia del caimán verdadero, sino en ser más feroz en sus acometidas y en la rara circunstancia de tener la mandíbula superior articulada y fija la inferior, lo cual constituye una especialidad dentro de su género. Vemos que pues, todavía para el siglo XIX había diversas especies que no eran como de todo reconocidas, especificadas. Sí hay un caimán que es propio del río Magdalena, no sé si este sea el mismo, porque el río Magdalena, la hembra se tiende a ser pues, la más pequeña, mide 4 metros de largo, o sea, acá dice 2 metros, entonces sí es la misma, espero. Pero sin embargo, pues es interesante cómo se hacen estos relatos como naturales de la fauna que hay en el río. Adicionalmente, pues se mantiene muy constante, ¿no? Como lo salvaje, esa imagen de lo salvaje, de lo incivilizado, vinculado pues a la naturaleza muy presente. Y esto lleva a hablar pues, también de la población, porque la población se vincula un poco a este imaginario, ¿no? Pues es un ambiente salvaje, su población también es salvaje. La población que habitaba pues, el río Magdalena tendría a ser en su mayoría indígenas, afrodescendientes, población mestiza, escasa población blanca, y dentro de estas poblaciones pues había como asentamientos que estaban en las riberas, que vivían de la pesca, vivían de cultivar, de comer pues, lo que había en el bosque, o ya los asentamientos que estaban en los pueblos del Magdalena. Respecto a este dibujo que hace Gutiérrez, me gusta mucho, me parece muy interesante, sobre todo el relato que agrega en este dibujo, ¿no? Él explica, ¿no? Continuando nuestro camino, llegamos acosados por la sed a pedir un poco de agua a una cabaña de pescadores, donde encontramos un objeto sumamente curioso. Era una hamaca formada de la piel de un caimán, abierta por el lomo del anfibio, cuyas grandes escamas o conchas ventrales ocupaban la parte central de aquel lecho aéreo. Al parecer, de uso muy frecuente, según el ilustre, y intentamos comprar a cualquier precio aquel extraño mueble. En vano rogamos a 2 mujeres que habitaban la choza que nos vendiesen aquel objeto, que tan fácilmente podía su dueño sustituir con otro. La ausencia de este fue para ellas la imposibilidad absoluta y tuvimos que renunciar, aunque con disgusto, a la posesión de un objeto que por lo raro podíamos añadir a nuestra colección de curiosidades. ¿Sí? Me llama mucho la atención, ¿no? Porque es como esa percepción de cómo se mercantilizaba cosas, ¿no? Desde esa imagen del viajero que quiere comprar, que ve algo raro. Pero ellos como habitantes no estaban habituados todavía a eso, ¿no? Entonces sigue chocando como esa imagen del civilizado, del que compra, vende, y las personas que simplemente fabrican sus cosas, tienen sus cosas y no ven todavía como ese valor económico en ciertos aspectos. Muy diferente a como de pronto ya era la tendencia en los puertos. En los puertos ya había un movimiento más constante, ya se encontraban limosneros, juegos de azar, bueno, los relatos se describen prostitutas y diferentes ya actividades económicas en las que se veía inmersa la población. Sin embargo, independientemente si eran habitantes de las riberas o de los puertos, se seguía viendo como incivilizados y era muy presente y muy constante ese determinismo geográfico, ¿no? de las personas de tierras cálidas. Entonces son vagas, son perezosas, son poco inteligentes, a diferencia de la población blanca, de las tierras altas, que es civilizada, son como constantes, ¿no? Entonces estos son los dibujos que hacen Zapler sobre los indígenas que habitaban, las chozas, las formas en las que vivían. También se ven estos dibujos, este es un
realmente el bugaje tenía a ser pues, un vínculo económico indispensable pues, para la nación, ¿no? Posteriormente, cuando ya se construye, bueno, se empieza a dar como la república y se empieza a dar orden, por decirlo así, ya se empiezan a establecer leyes para regular el bugaje, porque pues se tenía como el miedo que los bogas se armaran como un fuero, pues por su trabajo, ¿no? Ellos eran indispensables. Esta es una imagen que hace Gutiérrez, se le explica que al parecer pues esta canoa venía de Neiva, del Valle de Neiva, y decía que aparentemente pues por las cajas y la forma en que venían afiladas, esto era quina, que estaba siendo transportado hacia afuera del país, que los bogas se hacían como en cada esquina para mantener el equilibrio de la balsa y que ellos en sí no remaban, simplemente pues la corriente los llevaba, sino que pues con las varas pues mantenían como el equilibrio de la balsa, ¿no? Que está hecha con varas de balsa. Bueno, estas son como otras imágenes sobre los bogas, los champans. Inicialmente, pues bueno, la idea era tecnificar también, no quedarse solo con este tipo de embarcaciones, sino tecnificar la navegación por el río Magdalena. El primer barco que llega al Magdalena es para 1823, sin embargo es hasta 1850, cuando ya se empiezan a llegar más barcos de navegación a vapor, pero hubo un problema gigante, y es que estos barcos eran fabricados en Europa o en Estados Unidos, y pues eran barcos que no estaban hechos para navegar el Magdalena. Son condiciones diferentes, por la sedimentación, por las orillas, por muchas cosas eran diferentes. Entonces esto requirió mucho dinero. Entonces pues también se llevó a que fueran empresas extranjeras las que invirtieran pues, en la navegación a vapor por el río Magdalena. Fueron varias, sin embargo, el Robert Arjoy para 1852 reunió diferentes compañías de navegación y las consolidó en una sola que se llama Compañía Unida de Navegación por vapor en el río Magdalena. Esta navegación siguió compitiendo pues, con el bugaje, no desapareció inmediatamente ni nada así, pero pues obviamente este medio de transporte pues, ya era preferido pues, sobre todo por los viajeros, ¿no? Para transportar mercancías se siguió usando las bogas, que todavía pues, no existían en el siglo XIX. Esta es una circular de la Compañía Unida de Navegación de Vapor del río Magdalena, donde se muestra que había diferentes productos que salían del país y también los que entraban por el Magdalena. Acá se muestra, por ejemplo, cómo salía de Liverpool al puerto de Barranquilla, a Caraquilí, a Barranca Bermeja, los precios de libras esterlinas, llegaban telas, llegaban minerales, llegaban cueros, arroz, y también lo que salía de acá de los puertos, entonces, lo que salía de estos otros puertos, de la Mercedes, de Puerto de Ocaña, también a los puertos de Liverpool, de Hamburgo, de Bremen, de Importación. Entonces, pues bueno, es importante como realmente económicamente, comercialmente, era bastante lo que se transportaba en el río. Y bueno, ya pues para finalizar, quisiera recopilar todo esto, ¿no? Entonces tenemos componentes naturales, componentes poblacionales, componentes económicos, que se vincularon en el río Magdalena, que para el siglo XIX condicionaron mucho factores sociales, políticos, económicos, diferentes aspectos que constituyeron en gran parte pues también esta imaginaria nación y la República Colombiana. Bueno, se me olvidó contarles. La navegación al vapor a final del siglo XIX siguió funcionando, hubo un problema gigante pues, ya con la guerra de los 1000 días, ya que muchas embarcaciones fueron dañadas o asaltadas, o bueno, hubo problemas respecto a esa guerra. Sin embargo, pues a inicios del 20 todavía había navegación, ¿no? Y bueno, finalmente, pues como el río Magdalena es un articulador que de pronto ahorita ya como no lo navegamos, como ya no sé, no tenemos como tanta cercanía a él, pues lo desconocemos un poco. ¿A qué voy con esto? Me parece importante reconocer sobre todo ambientalmente
el papel que ha tenido el río, como todas